Estamos haciendo unas preguntitas sobre educación sexual integral, sobre los valores que la gente tiene, unas preguntitas para conocer sus pensamientos, puede elegir cualquiera. Nos enamoramos del vínculo, no de la persona. ¿Qué pensás? Solo le en voz alta. Nos enamoramos del vínculo, no de las personas. ¿Qué pensás? A veces de la persona. De la persona. ¿Te dice? Sí. Sí. Sí, porque uno ve cómo es la persona. El vínculo es después de que la ha conocido a la persona. Porque ahí es donde forma un vínculo afectivo, después de que la conoce a la persona. Pues bueno, elija una preguntita de las que estamos haciendo a la gente sobre la sexualidad. Bueno, primero elegimos. ¿Cuánta importancia le das a la imagen del otro, otra, a la hora de elegir con quién tener un encuentro sexual? Eso depende mucho del sentimiento que vos tengas o la ocasión en la que vos venís. Vos te vas a acostar con alguien que a vos te gusta o querés, pero obviamente si vos te vas a acostar con alguien es porque tenés algo que te atrae y no te interesa. En general tendría que ser no interesarte que vos te acostás, no ver la imagen, porque eso No es muy importante. no es muy importante, porque te vas a acostar con quien vos querés, no te están obligando. Sí. Buenísimo. Bueno, podés elegir alguna de las preguntitas para nuestra materia. Bien. Si hay algo que te gusta o no te gusta en un encuentro sexual, ¿lo transmitís? Sí. ¿Te sentís cómodo haciéndolo saber? Sí, pero por ahí a la otra persona le incomoda. ¿Le preguntas a la otra persona qué le gusta? Sí, es importante si uno tiene una relación preguntarle a ver qué le gusta para la satisfacción de los dos. A alguno no le importa, algunos buscan el placer para uno mismo, digamos, ¿no? Claro, pero cuando los dos tienen placer, 10.000 veces mucho mejor. Sí. ¿Qué se te viene a la mente cuando digo la palabra sexualidad? Sexualidad, para mí tiene varios significados, pero en particular es la conexión entre dos personas. La señorita eligió esta preguntita. El no estar bien con uno mismo, ¿repercute en la vida sexual? ¿Cómo? Bien, gracias por lo de señorita, soy señora. Bien. Y bueno, el no estar bien con uno mismo, anímicamente, por ahí sin trabajo o en pareja también, por ahí las cosas no están bien. Entonces eso es motivo de no tener esa... Es importante la educación sexual integral porque permite a las y los jóvenes proteger y promover su salud, su bienestar y su dignidad al ofrecerles las herramientas necesarias en materia de conocimientos, actitudes y habilidades. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, Leandro. Hola, ¿Cómo te chica. fue? ¿Cómo te fue en la entrevista? Y bien, nomás bastante peculiar la gente. ¿Saben qué? Me di cuenta que la gente ahora tiene como muy concientizado el tema de todos los valores y derechos que abarca la educación sexual integral. Ah, qué bueno. O sea que pudiste hablar con mucha seguridad con la gente, con las personas. Sí. ¿Y a cuántas personas le hiciste la entrevista? 5 o a 4 o a 5. Ah, qué Por bueno. lo que vi, algunas personas un poco tienen un cierto pudor, ¿no? Sí, Todavía. sí. Bueno, todos tendríamos pudor, sí. Yo también, si no se la Obviamente. Pero Porque todos esos temas que se tratan o que vos los llevaste con esas preguntas, ¿están dentro de lo que es la educación sexual integral? De hecho, sí, están en esa, más que nada están en los antecedentes, digamos, porque la educación sexual integral como la conocemos tiene como importantes factores precursantes
movimientos que abarcaron muchos temas y de los cuales vinculo que los movimientos, los lobbies LGBT y las demás comunidades lo apoyaron porque buscaban su derecho a la no discriminación y el derecho a ser reconocido, o sea, a fomentar su propia identidad, no a ser llamados simplemente lo anormales, los trabas, los indecisos. Eso he visto que ha sido contenido en toda la ESI. Qué bueno. Las características más importantes de la ESI, de la Ley Nacional de ESI, son que establece sus destinatarios como el conjunto del alumnado, incluyendo desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria. Otra característica es que define el carácter federal de la ESI, otorgando responsabilidad a los niveles nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires. Y por último, refiere a su implementación que no se restringe a las escuelas de gestión pública, sino que incluye además a las de gestión privada y dentro de ellas a las confesionales. ¿Esta educación sexual es, o sea, para quienes quieran o cómo? Bueno, yo le voy a explicar lo que es la educación sexual integral, la ley que abarca y lo que establece la ley. Bueno, por favor. La ESI es la educación sexual integral. Es una ley que fue sancionada en el 2006, es la ley 26.150, que establece que es un derecho para niñas y niños y adolescentes y jóvenes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos público, estatal, privado, de jurisdicción nacional, provincial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ESI abarca las siguientes características. Primero, establece a su destinatario como conjunto de alumnado e incluye el nivel inicial, superior, de formación docente y educación técnica no universitaria. Otra de las características que define la ESI es de carácter federal de ESI, otorgando la responsabilidad a los niveles nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la última refiere a su implementación, que no se restrinjan en las escuelas de gestión pública, sino que incluye además a la de gestión privada y dentro de ellas a las confesionales. En los talleres de educación sexual integral, en el nivel inicial, serán formados por los estereotipos. En el nivel primario es una construcción de estereotipos de belleza que nos pone la sociedad y la diversidad de la familia. Y en el nivel secundario es la prevención de embarazo, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de violencia de género. Y en el nivel terciario se trabaja de forma grupal a través de un seminario informativo de preguntas de conclusiones. Leandro, en las preguntas, cuando vos le preguntás a esa mujer, me llamó la atención de que ella te responda que puede expresarse cuando algo no le gusta en su relación de pareja. Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, o en muchos casos, antes no se podía expresar como mujer, digamos, no podía expresar lo que uno sentía. Ahora es como que se van disminuyendo esa desigualdad. Bueno, pero explícanos eso, G. ¿Qué es lo que vos querés decir con eso? Y bueno, hay una historia de todo esto, cómo fue evolucionando lo que es el género y la mujer en esta sociedad. A lo largo de la historia, la sociedad primitiva tenía como fines de la educación vincularse a las necesidades de la comunidad, quedando a cargo la educación por parte de las familias. En una sociedad esclavista, la escuela era comparada con una institución. Esta era privada y controlada por el Estado rigurosamente. Ya en la Edad Media,
Junto a otras clases sociales importantes, las mujeres contaban con una buena educación, pero lo fundamental se desempeñaba en tareas para el hogar. Por ejemplo, aprendizajes de cocina o el hilado. En esta edad no se lograba la igualdad entre los sexos. Ya en el siglo XIX las mujeres participaban en la educación dentro de las instituciones, pero se mantenía un ideal de las sociedades anteriores, por ejemplo, la cultura patriarcal. En la actualidad todavía se expresan asimetrías y desigualdades con estas ideologías patriarcales. Sí, mira, para proyectar esa idea del camino a la igualdad, tenemos un poquito reciente el ejemplo del aborto, de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y mira, yo te diría que todo lo que conllevó esa ley, que en el pañuelo está inscrito educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Bueno, ahí mismo está contenido, digo, cuando se sancionó el primer antecedente fue cuando la Argentina incorporó mucho anticonceptivo MAC para la distribución general, o sea, promoviendo la salud sexual. Qué importante que es saber, ¿no? A veces uno opina o puede tener ideas, serían estereotipos que uno tiene, pero sin embargo, puedo decir que están incluidas en leyes, que quizás, por lo menos en mi parte, las desconozco. Sí. Y esta hermosa ley 26.150 es el resultado de diversos movimientos que abarcaron diferentes temas, en los cuales se unieron los lobbies LGBT. Estos movimientos dieron apertura y libertad para que ellos pudieran luchar por su derecho a la no discriminación y al reconocimiento de sus identidades. Antes de nuestra ley 26.150, quiero mencionar la ley 25.673, la ley de salud sexual y reproductiva, sancionada en el año 2002. Es la Ley Nacional de Salud y Procreación Responsable. Aquí es donde, como mencioné, ocurre la primera compra nacional de métodos anticonceptivos MAC para promover el acceso gratuito de la población. Propósitos son derecho sexual y reproductivo de todas las mujeres, varones, adultos y adolescentes, derechos a disfrutar de una vida sexual saludable y placentera, sin coacción o violencia, derecho a la atención gratuita e integrada de la salud sexual y reproductiva, el derecho a obtener información y orientación clara, completa y oportuna sobre su salud sexual y reproductiva, y el derecho a elegir el método anticonceptivo que más se adapte a sus necesidades, criterios y convicciones. El artículo 2 de esta ley dicta alcanzar a la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, disminuir la mortalidad materno-infantil, prevenir embarazos no deseados, prevención y detección precoz de ETS, y garantizar esto a toda la población. El artículo 3 promueve la no discriminación de esta aplicación. El artículo 5 promueve mejorar la satisfacción de la demanda de agentes de salud, su respectiva capacitación y la contención a los grupos de riesgo. Y finalmente el artículo 6 habla sobre la detección temprana de las ETS. Promueve esta acción, así como la de suministrar métodos anticonceptivos, hablando por primera vez de la ligadura de trompas y la vasectomía. Todos los derechos sexuales se resumen a la igualdad, a la vida, a la privacidad, a la educación, a la información, a la elección de casarse y a la salud. La segunda ley antecedente que debo mencionar es la ley 26.061, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Antes, la antigua ley de patronato consideraba a niños, niñas y adolescentes como objeto de tutela adulta y estatal. Hoy, esta ley los reconoce como sujetos de derecho. El Estado, la comunidad, las familias, debemos asegurarles todos sus derechos. Sépase, vivir en familia, educarse, jugar, tener identidad, tener intimidad, acceder a la salud,
derecho a protección ante la violencia y derecho a expresar su opinión. Esta ley también puso en marcha el sistema de protección integral en todo el país, creando la Secretaría Nacional, el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia y la Defensoría de los Derechos. Toda esta ley sirve para promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta ley nos brinda mejores herramientas para incluir y respetar todas las formas de vivir de las infancias. El tercer antecedente, la Ley 26.206, la Ley de Educación Nacional, entre lo que se relaciona con la futura educación sexual integral. Esta ley habla de la inclusión educativa, de la educación íntegra y equitativa. Para el alumno es descrito como un sujeto con derechos y deberes. Al docente es concebido como alguien que se le permite formar parte de la toma de decisiones, ya sea personal o a través de representantes, en las planificaciones institucionales. La familia la define como el agente educador primario, con derechos y obligaciones. Se le permite participar dentro de la comunidad educativa, en forma de asociaciones. Esta ley también define una concepción de educación en la que el Estado se compromete a respetar y garantizar la diversidad cultural, los cuidados de la salud sexual y la capacitación laboral y productiva de los agentes. Bueno, ahora hagamos la conclusión. ¿Sí? Cada uno que dé una conclusión de todo. Bien, comenzamos. Y bueno, mi tesis de ESI, re dramático. Lo que quiero decir es que con esta materia, con este seminario de educación sexual integral, he visto muchos aspectos de la ESI, de la sexualidad que que pasaba muy superficialmente por mi cabeza. He descubierto los derechos, he descubierto todo lo que hubo detrás de esos derechos. He ampliado mi visión de los géneros, de la igualdad, de los tipos de violencia, sobre todo. Y quisiera concluir que me sirve para mi persona íntegra, me sirve conocer todos estos valores que promueven las leyes. Y nada, Bueno. muy sustentado para mí y para mis compañeros. Bueno, yo como conclusión puedo decir también que me informé. La verdad que había muchas cosas que en esta formación docente nos sirven. Hablar sobre educación sexual integral, conocer, saber el día de mañana cómo lo vamos a implementar en las escuelas, de qué manera le vamos a asignar el derecho que cada estudiante tiene de recibir educación sexual y primordialmente saber por qué se implementó la ley, cuál es su fundamentación, cuáles fueron los provechos, cuáles fueron los obstáculos y los pros y las contras que tuvieron para poder llegar a ser ley. Pero bueno, hoy estamos todos favorecidos porque tenemos muchos derechos como mujeres, como estudiantes, como docentes. Somos libres de poder expresarnos, de tener igualdad social. También podemos implementar la diversidad en las escuelas y la verdad que se nota el cambio de todo el proceso que hubo a nivel de educación de la provincia y a nivel nacional. En el caso mío, o sea, de lo que contaron ustedes, me informé y me pude nutrir de todos estos conceptos, y si yo quiero estudiar para ser docente, ahora sé que tengo un respaldo, una ley, y también sé que que en esta ley hay materiales por los cuales me van a sustentar a mí para poder enseñarles a los adolescentes, que en realidad son el futuro, y poder darle todas las herramientas para que ellos tengan habilidades y puedan defenderse, y no solo en conocimientos, sino también en actitudes y, bueno, habilidades, como dije, respecto a este tema. Sí, vamos a ser docentes, es muy importante que sepamos transmitir todo esto. Bueno, sí. Espero que esta información les sirva a todos y perdón por tan poco, o bueno, gracias si les sirve, le agradecemos. Sí. Gracias, ESI para todos.
No vamos a hablar.